Más adelante en KTVB en español, estamos a menos de 2 semanas del día de las elecciones. Escucha el impacto que un impuesto en la boleta de Caldwell podría tener en las escuelas locales. Y octubre es el mes nacional de concientización sobre el cáncer de mama y te diremos cómo hacerte una prueba de detección. Y nos viene un fin de semana muy agradable, pero la semana que viene habrá un cambio brusco. Más detalles en camino. Gracias por acompañarlos. Las noticias en español empieza ahora. Bienvenidos a KTVB en español, soy Héctor Mendoza y empezamos con esto. El miércoles, una de las conferencias de jóvenes más grande para estudiantes hispanos de la escuela secundaria, también conocido como Cubre de la Juventud Hispana, se realizó en Boise State. Ese evento se realiza cada año, creando una oportunidad no solo para los hispanos, sino para muchos estudiantes de escuelas secundarias para solicitar ingreso a universidades e incluso obtener becas. Hablamos con Andrea Orozco, subdirectora de inscripción estratégica, de cómo ese evento ayuda a los estudiantes. Es muy importante tener eventos de este tipo para la juventud, para que puedan aprender sobre las diferentes carreras que se encuentran, los diferentes programas académicos que las universidades y colegios ofrecen, pero también sobre aprender más de los recursos que hay en este estado, sea con compañías o con organizaciones que están en la comunidad que también apoyan a los estudiantes y a las familias. Se dieron cientos de dólares a los estudiantes y muchos estudiantes solicitaron ingreso a universidades locales. Y varios distritos escolares de Idaho están pidiendo a los votantes que aprueben bonos el próximo mes, incluso en Caldwell. Ellos esperan una decisión de $4.1 millones sobre una leva suplementaria para el distrito escolar de Caldwell. Aproximadamente la mitad del dinero del impuesto se utilizará para maestros y otros trabajadores. El dinero también se utilizará para traer de regreso al distrito a los oficiales de recursos estudiantiles. La financiación del impuesto también pagaría los deportes estudiantiles, incluyendo entrenamiento, equipo y transporte. El distrito escolar de Caldwell ha tenido un impuesto complementario durante más de 50 años hasta el año pasado, cuando no se aprobó durante las elecciones de mayo. Esta es la primera vez que falla desde que nací. Tengo casi 40 años y siempre he estado aquí. Este es un impuesto de larga data que ha sido apoyado por esta comunidad. Entonces, cuando falló, fue un shock para mucha gente. El impuesto a las escuelas de Caldwell necesitaría una mayoría simple, el 50% de apoyo de los votantes, para aprobarse el próximo mes. Y un recordatorio que hoy es el último día para solicitar una boleta de voto en ausencia para las elecciones del 5 de noviembre. Para solicitar una boleta en voto en ausencia, puedes visitar voteidaho.gov. Tendrás que verificar tu identidad con una licencia de conducir o tarjeta de identificación de Idaho y los últimos 4 dígitos del número de seguro social. Si no tienes esos documentos de identificación a mano, puedes enviar una solicitud por correo al secretario de tu condado o simplemente visitar la oficina electoral de tu condado. La votación anticipada finaliza el 1 de noviembre y nuevamente las elecciones generales son el 5 de noviembre. Y para saber lo que hay en su boleta, una lista de candidatos y todo lo que necesitas saber para estar preparado para las elecciones, envía un mensaje de texto a la palabra VOTE al 208-321-5614 y le enviaremos un enlace a nuestra guía por votantes directamente a su teléfono completamente en español. Y a medida que nos acercamos a las temporadas más frías, más personas encienden sus calentadores y encienden sus chimeneas. Un capitán de bomberos de Boise nos dice que el invierno puede traer muchos incendios en casa, principalmente causados por velas, aparatos de cocina, calentadores y secadores que no se han recibido mantenimiento. Capitán Roy Beam del Departamento de Bomberos de Boise recomienda tener alarmas de monóxido de carbono, además de las alarmas de humo estándar en su hogar, porque los aparatos de gas natural pueden liberar el gas venenoso sin saberlo. Asegúrese de que su hogar tenga un plan de salida de emergencia y que su casa tenga alarmas que funcionen para prevenir los peores incendios en este invierno. Según la Fundación Nacional de Cáncer de Mama, más de 360,000 personas serán diagnosticadas con cáncer de mama una vez que el 2024 llegue a su final.
Los avances en los métodos de detención temprana y el apoyo continuo han aumentado las probabilidades de supervivencia, por lo que es fundamental realizar exámenes periódicos, y el mes de octubre es el mes de concientización sobre el cáncer de mama. Y para hacer más accesibles las mamogramas y exámenes, St. Alphonsus tiene 2 unidades de mamografía móviles equipados con tecnología 3D que viajan a través de Idaho y Oregon, proporcionando exámenes que salvan vidas cerca de casa. Las 2 unidades viajan y han viajado a lugares como en el Valle de Tesoro, incluyendo Boise, Nampa y Caldwell. También han llegado hasta Cascade y proporcionan recursos e información en español. Y St. Alphonsus te envía uno de esos autobuses en casa. Si no tienes aseguranza médica, tenemos becas, tenemos distintas becas. Algunas becas son solamente para mujeres que son o ciudadanas americanas o residentes desde hace 5 años o más. Si no eres ciudadana americana y tampoco eres residente, no importa, tenemos otras becas que podemos utilizar. Si desea hacer una cita, tendremos el enlace en este artículo en ktbb.com/español. Canal 7, Noticias de Idaho. Es hora de su primera alerta meteorológica. Y aquí estamos viendo esas condiciones que hemos estado viendo, que son más secas, y hemos visto que hay suficiente sol que hemos podido ver, y eso va a continuar para el fin de semana. Pero al llegar el domingo por la tarde vamos a ver que hay unos sistemas que nos traen lluvia, pero esas temperaturas van a sentirse muy agradables. Para el sábado temperaturas llegan casi a los 70 grados, las temperaturas también por la mañana continúan helado, pero vamos a ver mucho más sol y más confortable para el sábado. A principios de domingo es cuando vamos a ver que esas condiciones se mantienen secas, cálidas, y también veremos que esa brisa empieza a levantarse, pero mientras lleguemos por la tarde y por la noche del domingo vamos a ver que regresa la lluvia y también las temperaturas empiezan a bajar, y estos van a ser los sistemas que van a afectar esas temperaturas y traer esa lluvia mientras se mueva esta presión baja hacia la costa y continúe a nuestra región. Van a ver que esta presión baja se va a combinar con esta presión también, y es que nos va a traer mucho más lluvia para llegar el domingo por la noche al lunes por la mañana. Y aquí estamos viendo este modelo a futuro que nos enseña exactamente o cuándo aproximadamente podemos ver que esa lluvia llega a nuestra área. Primero empieza por la tarde, que vemos en el sureste de Oregon, y llega a lugares cerca de McCall cuando empieza a llover primero. Ya que lleguemos por la tarde, ya llegando casi por la noche, es cuando empieza el Valle de Tesoro, empieza a haber más de esa lluvia, pero eso va a continuar mientras lleguemos para el lunes. Y también vamos a ver, mientras se bajen esas temperaturas, vamos a ver que también esos niveles de nieve empiezan a bajarse. Eso puede que veamos nieve regresar a las montañas en elevaciones más de 5,000 pies. Aquí estamos viendo el pronóstico extendido, se ve esas temperaturas que se calientan para el domingo, pero cuando se fijan para el lunes y el martes, continúan esas condiciones, esas temperaturas bajan a los medios 50 o los bajos 50. Eso continúa, nos secamos poquito para el miércoles, pero regresa para ese día que muchos festejan el Halloween o Día de los Brujos, pero esas temperaturas se mantienen en los bajos 50, o bien helado para la semana que viene. Y si quiere más información y más noticia, visite nuestro sitio web ktbb.com/español.